Buenas tardes a todos, bienvenidos al Episcopio. Qué gusto, aunque sea un poco incómodo, qué gusto el ver que se llena, que tenemos tanta aceptación. No esperábamos otra cosa porque la ocasión la merece. El hablar de Ávila en 3 siglos tan representativos de su historia, de su identidad, como son el siglo IV, el XII y el XVI, siempre es algo que nos interesa a todos, que nos hace aprender y nos hace profundizar más en lo que somos y en características de nuestra ciudad que seguramente no conocemos. El ir de la mano de expertos, como vamos a tener aquí en este ciclo, creo que es un lujo. Vamos a tener no solamente a Blas y a Jesús de Castellum, que es un lujo el contar con ellos, sino también a Serafín de Tapia, para hablar del siglo XVI. Qué plantel, qué grupo de personas tan comprometidas con Ávila, que han hecho tanto en estos años para sacar a la luz muchos aspectos de nuestra ciudad que gracias a su trabajo, como digo, han podido ser conocidos por el público en general. Tengo que hacer una mini presentación de Blas Cabrera González, que hoy me acompaña, alguien a quien queremos mucho y con quien colaboramos constantemente. Es una persona que si dedico más tiempo del que debo, no haría nada de más, porque tiene un currículum magnífico. No obstante, voy a hacer una mini semblanza y me lo vais a permitir así, porque lo interesante es venir a escucharle a él, que eso es lo que disfrutamos. Blas Cabrera, miembro de Castellum, la sociedad cooperativa que se ocupa de arqueología y de gestión del patrimonio. Y él nació en Ávila, aquí reside, es un gran enamorado de su tierra, como sabemos, licenciado en Geografía e Historia, en la sección de Historia, especialidad de Prehistoria por la Universidad de Salamanca y también técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales. Él ha realizado cursos de doctorado y el curso de Adaptación Pedagógica, el CAP. Siempre tiene muy presente la parte divulgativa, la parte didáctica, con grupos de escolares. Siempre que necesitamos a alguien que explique a todos los niveles, contamos con él porque lo hace de una forma extraordinaria. Podría extenderme mucho en mencionar aspectos de su trayectoria, a pesar de su juventud, pero quiero mencionar alguna dirección de excavaciones arqueológicas y de seguimientos arqueológicos que ha realizado de una forma magistral. Muchos de ellos pues, les hemos seguido por la prensa o hemos tenido oportunidad de verlo in situ. Estoy pensando en algunos lugares de Ávila, tanto de la provincia como de la ciudad, el Castillo de la Triste Condesa en Arenas de San Pedro o en Barco de Ávila, o la propia muralla de Ávila, en lugares, rincones de nuestra ciudad, como pueda ser la Plaza de las Vacas, la calle Don Jerónimo, la calle Conde Don Ramón, la calle Cruz Vieja, la Plaza de Nalvillos, la necrópolis de la Iglesia de San Pedro, en la Plaza del Ejército, la calle Telares, la antigua sede del Banco de España, la Plaza San Miguel, el Plan Parcial Tiro de Pichón, el edificio de la Casa Carnicerías, el semiclaustro patio de la Galería del Convento de Santo Tomás, el exterior de la Basílica de San Vicente, también en la Plaza de Santa Teresa, en el Palacio de Núñez Vela, en el lienzo meridional de la muralla, el tramo Plaza Adolfo Suárez, el presbiterio de la Capilla Mayor de la Catedral de Ávila, la necrópolis judía de la Encarnación, la finca del Palacio de los Ahumada dentro del proyecto del Palomar Teresiano de Gotarrendura de Ávila, en fin, un largo etcétera. Como veis, este es un recorrido muy somero, pero que lleva por la historia de algunas intervenciones arqueológicas de los últimos años, de las más importantes, de las más comentadas y sin duda de las que más nos han descubierto. Por eso digo que el contar con alguien como él para hablar de algunos aspectos de la vida del siglo IV en la ciudad de Ávila, aunque sabemos que es imposible hacer cosas de forma exhaustiva en una charla de 1 hora, pues el contar con él es garantía de calidad y garantía de éxito. Blas, darte las gracias, no solamente por estar hoy aquí, sino por el placer que es trabajar contigo y colaborar contigo en tantos proyectos. Esperamos tener muchísimo futuro en ese sentido porque, como te digo, eres alguien del que la ciudad de Ávila se siente profundamente orgullosa. Si os parece, le vamos a dar este aplauso antes de disfrutar de su charla. ¿Se me oye bien? Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento, en la persona de Sonsoles, su invitación a participar en este ciclo de conferencias, a ustedes por su asistencia a esta exposición sobre este periodo, esta etapa de la historia de Ávila, que es la Antigüedad tardía, donde vamos a ver los resultados
de los trabajos arqueológicos realizados tras la iglesia de San Pedro referentes a este momento histórico. En primer lugar, tenemos que situar el periodo que vamos a tratar, la antigüedad tardía. Hay discordancia a la hora de situar su marco cronológico, sobre todo en las etapas iniciales. Nosotros, en líneas generales, lo vamos a situar entre los siglos IV y VIII, es decir, desde el fin del predominio romano, del Imperio Romano, hasta la expansión del mundo árabe. Nos vamos a centrar, ante este amplio marco cronológico, nos vamos a centrar en esta exposición en los siglos iniciales, los siglos IV a VI, por ser los más significativos, al menos desde el punto de vista arqueológico, con la irrupción dentro de un mundo impregnado todavía de romanismo, de un nuevo horizonte cultural como es el cristiano. ¿Cuáles son las cualidades o características, algunas de esas cualidades que sirven para definir esta etapa histórica de la antigüedad tardía? Pues bueno, en estos momentos, en el siglo III, tiene lugar la crisis del mundo romano. Desaparece el antiguo modelo de imperio cimentado en la ciudad, trasladándose muchas de las funciones de control y administración al mundo rural de las grandes villas. En estos momentos es un hecho constatado no solamente aquí en nuestra ciudad, sino en el resto de la península ibérica, cómo se produce la destrucción de edificios, su ruina y su reconstrucción o no reconstrucción posterior de numerosos edificios civiles. Estos edificios de mayor o menor entidad, en función de que estemos hablando de una urbe, una gran urbe, o una ciudad, por así decirlo, de menor entidad, como era Ávila, aunque tenga una importancia a nivel regional. Bueno, estos momentos tienen lugar una primera oleada de invasiones, son las invasiones que denominamos franco-danubianas, 235 al 284, y afectó especialmente a las ciudades. Por ejemplo, los jardines del Palacio de los Águila, podemos ver cómo en estos momentos se constata que hay un momento que se destruyen una serie de edificios y posteriormente se reedifican en un nuevo momento constructivo, pero ya sin esa profusión que había en la etapa anterior. Incluso esporádicamente se reutilizan algunos de los sillares de los edificios de época anterior. En este siglo IV, dentro de la división administrativa de Hispania, Ávila quedaría encuadrada dentro de la Lusitania, dependiendo a nivel religioso de Mérida. ¿Qué ocurre a los inicios del siglo V, a partir del 409? Pues bueno, tienen lugar las invasiones, lo que hemos denominado las invasiones bárbaras, entendiendo por bárbaras aquellos movimientos, aquellas oleadas invasoras de los pueblos que son considerados extranjeros de cara al Imperio Romano, extranjeros por cuanto hablan una lengua diferente a la que ellos en esos momentos consideran culta, como es el griego o el latín. En estos momentos son momentos complejos porque a lo largo de casi 3 siglos en la península ibérica va a haber unos momentos de inestabilidad que se van a repercutir tanto en lo social, en lo económico, como en lo político. Bueno, en estos momentos vemos cómo se va a ver en Ávila, lo tenemos a través de la arqueología, podemos ver como en algunos solares, luego más adelante lo veremos con más detalle, cómo se produce una destrucción de las viviendas, de los edificios. Esto viene documentado a través de unos niveles de incendio y a partir de esos momentos se va a construir de nueva planta. Pero, ¿qué ocurre? Hacen un sellado, un suelo sellado que denominamos, y a partir de ahí reconstruyen, pero ya no va a haber esas construcciones, por decirlas, tan esplendorosas del periodo romano alto imperial, sino que van a ser un poco más modestas, por así decirlo. Bueno, en estos momentos lo que surge es un nuevo tejido de la distribución poblacional. Lo podemos ver muy bien en el Valle Amblés. Tenemos una serie de poblaciones que ante esta inestabilidad se ven abocadas a situarse en lugares en alto. Por ejemplo, en la ciudad de Ávila se ha querido ver en los patios anejos al Palacio de los Águila, por ejemplo, una cerca, se ha querido identificar con un muro defensivo que se construye en estos momentos para protegerse de
de esas invasiones bárbaras que hemos denominado. A su vez, en el resto de la provincia hay una serie de poblaciones que se tienen que situar en enclaves defensivos. Estamos hablando, por ejemplo, lugares como la Teta de Gilbuena, el Cerro del Castillo en el Mirón, el Castillo en Cardeñosa, Cerro de San Miguel en Navarredondilla o posiblemente también la primera ocupación de la cabeza de Navasangil. Por lo tanto, en estos momentos, lo que va a quedar configurado, el nuevo plano de distribución, por así decirlo, en el Valle Amblés, estaría situado en el extremo oriental la Cívitas, estaría Ávila, a la cabeza de esa malla, de ese tejido poblacional, habría un castrum, como sería la cabeza de Navasangil, y luego una serie de núcleos menores, pequeñas aldeas o granjas como estos enclaves a los que nos hemos referido. Bueno, volviendo a esos aspectos que definirían este momento, tienen lugar unas profundas transformaciones urbanas en este momento. El modelo de imperio cimentado en la ciudad se va a ver desmantelado y en ello va a influir mucho la introducción, la llegada del cristianismo. En estos momentos se van a dar lugar unas transformaciones que van a sentar las bases de lo que va a ser en el futuro inmediato la ciudad cristiana medieval. La irrupción del cristianismo, bueno, en los siglos IV y V lo va a hacer en toda la península, va a ser un proceso muy lento, ya que en muchas de sus etapas van a convivir paganismo y cristianismo. Esto va a hacer que se lleguen a entremezclar sus costumbres. Si bien en el siglo I y II, según los documentos, ya tenemos constancia de la existencia de alguna comunidad cristiana, pues va a ser en el siglo IV cuando va a ser considerada como una religión lícita, concretamente a partir del 311. Y será en el siglo V, cuando ya tengamos una ciudad cristiana, en el sentido de que es una ciudad habitada por cristianos, en la que su distribución y organización interna es eminentemente cristiana. Pero bueno, este incipiente cristianismo rápidamente va a sufrir algunas contradicciones dogmáticas. Una de ellas va a ser el movimiento del priscilianismo. Va a coincidir con el momento de oficialización a partir del 380. Vemos como ya Ávila es sede episcopal. En el 381 es propuesto como obispo de la ciudad Prisciliano, que según la documentación es el primer obispo de Ávila. Y en estos momentos va a surgir un movimiento que va a hacer temblar los cimientos de esta incipiente iglesia cristiana. ¿Qué ocurre? Prisciliano va a ser considerado como un movimiento herético, Prisciliano es perseguido, es ejecutado en el 385 y en el siglo V adquiere la categoría de mártir. A pesar de esto, tenemos constancia de la existencia de una iglesia priscilianista, es decir, para lo que nos interesa a nosotros, de una arquitectura priscilianista. ¿Qué ocurre? Esto es debido a que en estos momentos es lícito pensar que estos grupos, a ser considerados como heréticos, pues se organizaban y se reunían en la privacidad de las grandes villas rurales. Una vez visto de manera breve qué ocurre, cuáles son esas cualidades que definen el periodo alto imperial, vamos a ver cómo se manifiesta en nuestra ciudad. Pero previamente es necesario echar un vistazo a lo que ocurre en el momento inmediatamente anterior, es decir, en el periodo romano alto imperial. Si hablamos por introducir un poco sobre el origen de la ciudad, resumiendo y mucho, además, podemos decir que cuando llegan los romanos, el núcleo de población que existe en la ciudad se potencia. No podemos afirmar que Ávila fuera un gran oppidum, entendiendo como tal un grupo de población indígena, en este caso los betones, de cierta envergadura y que estuviera controlado que además tuviera un sistema defensivo. No podemos afirmar esto y tampoco podemos afirmar que Ávila fuera fundada por los romanos. Lo que sí que es prudente decir es que en estos momentos se potencia el núcleo ya existente cuando se produce la llegada de estos romanos.
se convierte no en una urbe, como hemos dicho antes, sino en una ciudad media, pero de cierta importancia a nivel regional. Bueno, si vemos el mapa de dispersión de los hallazgos arqueológicos referentes a este periodo, estamos hablando de los siglos I a principios del siglo III, periodo romano alto imperial, vemos como hay un núcleo de concentración en la zona norte y central de la actual, y quiero subrayarlo de actual, muralla. Es decir, entre la zona, para que nos entendamos, entre la zona del Mercado Chico y el lienzo oriental de la muralla. Hay hasta 23 puntos donde se han encontrado restos constructivos de este periodo, pero asociados con niveles romanos. Fuera de este área, el límite occidental le situaríamos a la altura del Palacio de Polentinos, de la actual Academia de Intendencia, y la calle de las Tres Tazas, donde comienza el desnivel hacia el río Adaja. En esta zona podemos decir que no hay niveles, no existen hasta el momento al menos niveles arqueológicos, y los materiales o hallazgos de este periodo son esporádicos y totalmente descontextualizados. Si nos fijamos en las intervenciones arqueológicas que hemos realizado fuera de este área nuclear, por así decirlo, en la catedral y alrededores, pues vemos cómo se distribuyen pues grandes villas rurales y también grandes zonas sepulcrales. Estas zonas sepulcrales ya dentro del siglo IV, que son las que vamos a ver dentro del periodo que nos afecta, dentro del periodo tardoantiguo. En cuanto al primero de los casos, la villa, nos estamos refiriendo a la villa parcialmente exhumada en la vega del río Adaja, la que conocíamos antaño como las huertas de San Nicolás. ¿Cómo es la ciudad tardoantigua? Bueno, si vemos ese mapa de dispersión de hallazgos, pues a grandes rasgos se puede ver cómo coincide con esa zona nuclear que decíamos antes, es decir, en la zona de la catedral y alrededores. Pero a simple vista, si echamos una mirada rápida, lo primero que vemos es que van a aparecer zonas suburbanas fuera de ese núcleo donde se encontraban la mayoría de los hallazgos de la etapa anterior. Bueno, hemos dicho que es un periodo de inestabilidad, de la crisis romana del siglo III, de las invasiones bárbaras, entre comillas, del siglo V, etcétera. Entonces, en estos momentos, ¿cómo se defendían las ciudades? La imagen de la muralla es muy importante en las ciudades tardoantiguas. Hay distintas interpretaciones acerca de restos de muralla romana, si existe, si no existe. Algunos investigadores han querido ver algunas hiladas de sillares que corresponderían con murallas romanas de estos momentos altoimperiales, concretamente en la zona de la Puerta de San Vicente, en la Puerta del Alcázar, pero en ningún caso están asociados con niveles arqueológicos. Nosotros, por ejemplo, hemos excavado en la plaza de Adolfo Suárez, la actual plaza de Adolfo Suárez, en la zona del antiguo Alcázar, concretamente la esquina interior del cubo 81, que es el cubo de la esquina, para que nos entendamos. Entonces sí que hemos encontrado un par de hiladas, a lo tres a lo sumo, que son de distinta fábrica que el resto del paramento amurallado. Pero ¿qué ocurre? En nuestro caso tampoco hemos encontrado niveles arqueológicos de esa época asociados. Tiene fácil excusa en este caso, y es porque en esa zona hubo intensas alteraciones debido, en primer lugar, al antiguo Alcázar medieval y posteriormente a su transformación o a su adecuamiento en cuartel a partir del siglo XVIII. Además, vemos cómo en la imagen se ve un elemento reutilizado, es un elemento reutilizado funerario del cementerio romano de incineración de los siglos I y II, que siempre hemos querido situar, aunque todavía no haya habido ninguna intervención arqueológica que así lo haya constatado, pero por los hallazgos y su dispersión en el lienzo oriental de la muralla, estaría situado en la zona de la Basílica de San Vicente. Otro caso, muy brevemente, son las torres cuadradas embutidas en torres semicirculares que hay en la Puerta de San Vicente. Pues bien, vemos cómo se disponen en hiladas, pero que no
son uniformes, es decir, esos elementos pétreos son de diferentes tamaños. ¿Por qué? En primer lugar, proceden del desmantelamiento de un edificio romano y también de ese cementerio de incineración romano de los siglos I y II. Por ejemplo, en la imagen vemos unas cistas funerarias. Los materiales arqueológicos asociados a estos paramentos pues ocupan un amplio espectro, concretamente del siglo VI hasta el siglo XI. Por lo tanto, tampoco podemos decir, lógicamente, que esas murallas sean romanas. Muchos de los autores investigadores discuten si la muralla medieval ocupaba el mismo perímetro que lo que fue la muralla romana. Otros dicen que la muralla medieval en un momento determinado absorbe a la muralla romana, y en esto tienen en parte razón. Ellos lo defienden a partir, por ejemplo, de una noticia oral que tenemos de que a la altura de la calle Tres Tazas se descubre una cerca que podría ser, se identifica con el cierre occidental de la muralla, pero que rápidamente se tapó. Y por otro lado, lo que es innegable, como vemos en el plano, es la dispersión de hallazgos con construcciones y niveles de cronología romana en esta zona, lo que hemos dicho, entre el Mercado Chico y el Lienzo Oriental. Por lo tanto, querrían situar la muralla romana coincidiendo con el Lienzo Oriental actual, cosa que se ha demostrado con las intervenciones arqueológicas, por ejemplo, de la Puerta de San Vicente, que no es así. Estaría el lienzo meridional y el lienzo septentrional, que al igual en las recientes intervenciones que hemos hecho no hemos encontrado fundación romana, y el cierre sería el lienzo occidental, la altura de la calle de la travesía de Santo Domingo, la calle Tres Tazas, donde se inicia el desnivel y donde ya no hemos encontrado hallazgos romanos. Fuera de estas consideraciones, lo que sí que podemos afirmar que en el periodo tardoantiguo tenemos unos lienzos de muralla, los lienzos orientales, con una profusión de elementos reutilizados desde el desmantelamiento de un edificio de cronología romana, alto imperial, y cantidad de elementos funerarios, cistas, cupas, estelas funerarias, procedentes del cementerio romano de incineración de los siglos I-II, siglos I, principio del siglo III. Esto, comparado con algunos puntos de la ciudad cercanos donde se han hallado niveles arqueológicos de esta cronología, nos permite decir que en estos momentos tenemos en el siglo V tenemos un núcleo habitado y fortificado con unas defensas, con unas murallas que van a llegar hasta los albores de la Edad Media. También en este lienzo oriental hemos podido interpretar o al menos poner en discusión la presencia de población judía en Ávila en esta etapa tardoantigua. Tenemos constancia de la presencia de judíos en Ávila a partir del siglo XII, un documento de 1144 por el cual Alfonso VII hace una donación a la Catedral de Ávila y a su obispo Íñigo. Pues bien, Edith Green, especialista en lenguas semíticas antiguas, cree identificar en estos lienzos de la muralla, concretamente en el lienzo 6-7 y 7-8, para que nos entendamos, el 7-8 es el que está donde tenemos el espacio musealizado del Jardín de Prisciliano, y el anterior sería el 6-7, pues son dos fragmentos de lápidas hebreas con epigrafía hebrea. Están realizadas en granito, están muy erosionadas, muy desgastadas, por lo que es difícil su transcripción y su interpretación. De esto ser cierto, estaríamos ante una población judía que convivió con los primeros cristianos, diferente y anterior, lógicamente, a aquella que vino, según las crónicas, en el siglo XI para repoblar, para formar junto con los moriscos y los cristianos el ciclo de las tres culturas en la repoblación de Raimundo de Borgoña. Hemos hablado ya de las murallas, un elemento muy importante en la imagen de la ciudad tardoantigua. ¿Qué ocurre con las construcciones civiles, tanto públicas como privadas? Pues muy importantes han sido en el sentido de que nos han permitido distinguir a través de los trabajos arqueológicos niveles de incendio
que nos ponen en relación con esas invasiones que hablábamos, por las cuales han sido arrasadas las construcciones a nivel de la cimentación. En algunas ocasiones tenemos pavimentos asociados, en casos, como vamos a ver ahora, pavimentos de mosaico, y a partir de ahí se ha sellado y se ha reconstruido en el periodo inmediatamente posterior, pero ya son unas edificaciones más vulgares, entre comillas, donde ya no encontramos esos pavimentos de mosaico, tampoco encontramos esas paredes revestidas de estuco pintado al interior. Entre los ejemplos, bueno, la mayoría de los ejemplos se encuentran en esa zona nuclear, en la zona de la catedral y alrededores, y nos están hablando de la existencia de unas domus pertenecientes a unos personajes ilustres en esta etapa tardoantigua en nuestra ciudad. Tenemos, por ejemplo, el caso en la Plaza de la Catedral, en lo que fue el antiguo Hotel Inglés, igual le han conocido como el Hotel Continental. Encontramos los restos, entre otros hallazgos, lógicamente, de otros periodos cronológicos, de una domus perteneciente a un personaje relevante de la época. Son una serie de muros a nivel de cimentaciones, elaborados en mampostería de granito de pequeño tamaño, concertados con mortero de cal y revocados al interior. Además, a ellos se asocian una serie de pavimentos de mosaico. Estos pavimentos de mosaico geométricos de dos tipos diferentes, por su tipología y por los materiales asociados a ellos, pues nos permite situarlo en el siglo IV-V. Además, se identificó una estructura rectangular de pequeño tamaño, revocada al interior para contener agua, que nosotros la interpretamos como un aljibe. Aunque no hay continuidad en estos paramentos, en estos muros que he dicho que se pueden ver a nivel de cimentaciones por culpa de la intensa actividad constructiva en los periodos posteriores, sí que hemos podido determinar que había hasta al menos 4 estancias de pequeño tamaño, de planta cuadrangular, que correspondería a las cubículas de esa domus. Sin ir muy lejos, en los patios del Palacio de los Águila también se documentaron unos muros a nivel de cimentaciones y restos de estuco del revestimiento interior de las paredes. Al igual que ocurría en la Plaza de la Catedral, en el edificio del antiguo Hotel Inglés, pues un nivel incendio nos documenta cómo en un momento de principios del siglo V son arrasados, demolidos y se comienza una nueva construcción a partir de ellos. Un poquito más alejado, pero dentro de la misma zona de influencia, por así decirlo, en la calle Caballeros, también tenemos restos de una domus de esta época, son paramentos en el mismo sistema constructivo, unas basas en granito que son reutilizadas en el edificio de época posterior, pero que sin duda pertenecerían a esta época, y restos de restos de enlucido de estuco que ocuparían la domus en esta zona. La presencia de dos estructuras, una en el antiguo solar del antiguo convento de los Padres Paules y otra en la puerta de San Vicente, concretamente al exterior, en la zona musealizada actualmente que llamamos Jardín de Prisciliano, de dos estructuras de manufactura de vidrio, nos permite decir que en estos momentos en la ciudad de Ávila hubo una manufactura importante del vidrio, una producción importante de vidrio, que además nos está diciendo que hay un grupo de población porque no había acceso, eran unos productos a los que no tenía acceso cualquiera, y que además existe en estos momentos todavía una importante romanización en la ciudad. Hay que tener en cuenta que talleres de vidrio con la técnica de soplado al aire se documentan en la península ibérica desde el siglo I después de Cristo en ciudades tan importantes como Tarraco o Emérita Augusta, pero también en el siglo IV, en este momento tardoantiguo, en la misma Tarraco o en Cesar Augusta, tenemos tanto en centros urbanos como rurales producción de vidrio. Los restos del solar del antiguo convento de los Padres Paules, pues se trata de una cámara de combustión, un murete asociado, un nivel de cenizas resultante de la limpieza de esa cámara de combustión, abundantes escorias vitrificadas y numerosos fragmentos de productos mal elaborados de vidrio. Dichas manufacturas nos permitieron a los investigadores que excavaron
este yacimiento, determinar que esos vidrios estaban realizados con la técnica de soplado al aire y las formas que eran los ungüentarios, ollitas, vasos, cuencos y una tipología que nos permite situarlo en los siglos finales del siglo III al siglo IV. En la Puerta de San Vicente ocurre lo mismo, además es la imagen que tenemos ahora mismo proyectada. Además de la estructura de producción de vidrio, tenemos también un horno de vasijas, lo cual también nos está hablando en estos momentos de la existencia de una producción local de cerámica en la ciudad. Aquí, en este caso, su producción llega desde el siglo IV incluso hasta la sexta centuria y los tipos, las manufacturas que se producen son prácticamente similares. Fragmentos, porque lógicamente siempre aparecen muy fragmentados de estas producciones, aparte en diferentes solares o yacimientos, hemos encontrado en muchas de las zonas sepulcrales, cementerios o necrópolis, que vamos a hablar un poco más adelante. Bueno, hemos dicho que tiene mucha importancia la muralla en el paisaje de la ciudad tardoantigua, que en Ávila existían domus de personajes relevantes y que ocupan ese espacio en la zona de la catedral y alrededores, que tenemos unos centros de producción industrial de manufactura del vidrio muy importantes en estos momentos, pero también este periodo hemos dicho que se caracteriza por la irrupción del cristianismo, lo que hace que esta etapa se convierta en una ciudad cristiana. Una ciudad cristiana en el sentido de que está habitada por cristianos y organizada y distribuida internamente de manera cristiana. Hemos dicho que aparecen zonas suburbanas. En estas zonas suburbanas es donde van a aparecer los edificios religiosos, cristianos ya en este caso, que a nosotros se nos han manifestado sobre todo por las áreas sepulcrales, los cementerios. No podemos dejar de nombrar la Basílica de San Vicente. Según Emilio Rodríguez Almeida, la basílica actual, un edificio románico del siglo XII, está levantado sobre las ruinas de una basílica martirial del siglo IV. Conmemoraría la persecución, martirio y el entierro de los santos mártires Vicente, Sabina y Cristeta en los inicios del siglo IV. Según Emilio, estaría situado en el límite septentrional de ese cementerio de incineración de los siglos I y principios del III que hemos mencionado anteriormente, y él lo defiende diciendo que la Basílica actual de San Vicente está situado en una escarpa inaccesible, una zona un poco insalubre a la hora de situar un edificio de una fábrica tan colosal como es la Basílica de San Vicente. Además, en su intervención arqueológica que hizo en la cripta en 1962, pues descubrió varios fragmentos de mármol que él los atribuyó a laudas funerarias. Incluso en alguna de ellas quiso identificar el orificio, lo que se denomina la cataracta, donde se introducía por parte de los devotos algún objeto para que se impregnara de las reliquias de los santos mártires que había ahí enterrados. Bueno, fuera de esta zona, más alejado, ya en una zona claramente suburbana, y en estos mismos momentos tenemos solamente referencia, y ahora explicaré por qué, de lo que fue un cementerio de los siglos III y IV, indudablemente relacionado con una villa, en lo que eran los solares del antiguo Hospital de Dios Padre. El antiguo Hospital de Dios Padre, situado, para que nos situemos, donde ahora está Casa de Misericordia, y concretamente este hallazgo tuvo lugar en la confluencia de la carretera de Burgondo, de la calle Burgondo, con la carretera que viene de Toledo, donde está el edificio Gredos, para que nos entendamos. En el año 1975 no se hacían intervenciones sistemáticas como se hacen ahora y se llevan haciendo desde hace tiempo. Entonces tenemos noticia de este hallazgo a través de una publicación de Gutiérrez Palacios, en el cual nos dice que identificó una tumba de inhumación, construida la estructura funeraria con ladrillos, el material latericio de época romana, ladrillo macizo, tégula romana, que al interior había
unos objetos que formaban parte del ajuar, actualmente están depositados en el Museo Provincial, pues podemos ver unos vasos cerámicos, un vaso de vidrio que muy probablemente estuvo manufacturado en esos hornos que hemos hablado del solar del antiguo convento de los Padres Paules o en la Puerta de San Vicente, y que sin duda estaba relacionado con una villa. Muy cercano, también relacionado sin duda con este cementerio tardoantiguo, tenemos en las huertas de San Nicolás, concretamente en la zona donde se encontraba pues, el límite oriental de esa villa romana que hemos hablado anteriormente, pero que es anterior, de los siglos I y II, pues tenemos un espacio funerario, un monumento funerario. A pesar de su sencillez y su tosquedad en la construcción, está realizado con unos materiales y se ejecutó y lo hicieron y los llevó un tiempo en ejecutarlo, por lo cual lo podemos considerar como una estructura monumental. Estaba formada por 3 hiladas de material ciclópeo en granito, abierto en uno de los extremos que dividía 2 espacios. En la zona meridional había una lápida, una lauda en granito, colocada con cuidado, pero que cuando la levantamos no había ninguna estructura, es decir, no había fosa de inhumación. Con ello se asocia en el extremo oriental un muro a nivel de cimentación realizado en granito caleño y un paquete de cenizas. Esa zona fue cubierta con arcillas procedente del mismo sustrato geológico, del Jabre, y se creó un túmulo. Pues bien, en ese túmulo había 3 inhumaciones orientadas oeste-este, al igual que la propia estructura, el monumento funerario, que estaba orientado oeste-este. Sin duda, dada su proximidad, está relacionado con ese cementerio que ubicábamos en el antiguo solar del Hospital de Dios Padre. Hemos dicho ya, a la existencia de estas zonas suburbanas, zonas funerarias, tenemos que unir un nuevo espacio funerario tras la iglesia de San Pedro. Lugar de sobra conocido, a estos ámbitos sepulcrales se situarían entre el propio templo de San Pedro y la iglesia de la Antigua, que se sitúa inmediatamente a escasos 15 metros. Los trabajos arqueológicos se llevaron a cabo aquí con motivo de la última reordenación urbana de la Plaza del Ejército. Fue realizado por el Ayuntamiento de Ávila y esta intervención arqueológica la realizamos en codirección con la arqueóloga municipal Rosa Ruiz Entrecanales. Sin perder mucho tiempo, decir que la iglesia de San Pedro, levantada hacia el 1130, al más puro estilo románico, con cabecera triasidada, aunque tiene construcciones de los siglos XIII y XIV, pues se sitúa en el Mercado Grande, junto al lienzo oriental de la muralla. A escasos 15 metros al sur se levantan los restos de lo que fue la iglesia del monasterio de Santa María de la Antigua. En este caso, la tradición nos dice que los monjes y monjas benedictinos ya moraban en este monasterio desde la época de los godos. Lo que sí que tenemos constancia certificada, documental, es que en el siglo VIII sus moradores lo abandonan y se trasladan al santuario de Valvanera en La Rioja. Los restos que nos quedan son los de la iglesia, siendo los más antiguos del siglo XII, y en el siglo XIV, por ejemplo, decir que sufre el monasterio una reconstrucción por parte del obispo don Blasco Sánchez Dávila, que ya en el siglo XIX pasa a manos privadas con motivo de la desamortización. Por ejemplo, hacia mediados de este siglo XIX, pues vemos cómo es utilizado como cuartel de la Brigada de Presidiarios, y ya en 1919 pasa a manos de la institución teresiana. Pues bien, en los alrededores de estos 2 edificios, del templo, sobre todo de la iglesia de San Pedro, conocemos la existencia de una necrópolis parroquial. Una necrópolis parroquial que está funcionando desde el siglo XII, desde época medieval, desde la construcción del templo hasta mediados del siglo XIX, en que los cementerios, no solamente el que está en torno a la iglesia de San Pedro, sino el resto de cementerios parroquiales, se trasladan al exterior, al extrarradio de la ciudad, concretamente junto a la ermita de Nuestra Señora de la Cabeza.
Bueno, decir que esta situación tan próxima, tanto de San Pedro como de la Antigua, nos plantea unas cuestiones de difícil solución. En primer lugar, si en el siglo XII, cuando se construye de nueva planta este templo románico, una obra tan monumental, existía ya el templo de la iglesia de Santa María la Antigua, ¿cómo se hizo un templo románico de esta envergadura tan próximo? Y si, por el contrario, los restos de la Antigua en ese momento estaban en ruinas, ¿por qué no se levantó la iglesia, el templo románico de San Pedro, a partir de esas ruinas y lo hicieron inmediatamente al lado? También tenemos problemas en cuanto a ese cementerio parroquial de que hemos hablado, a la hora de identificar cuáles son las tumbas que pertenecen a un sagrado o al otro. Sin incidir más en la necrópolis parroquial, tema del que ya nos hablará Jesús Caballero el día 11, en la conferencia del día 11, vamos a decir que comparten espacio junto a esta necrópolis parroquial un cementerio, una necrópolis de cronología hispano-romana, estaríamos hablando de finales del siglo III, siglo IV, un monumento funerario o, como veremos más adelante, monumentos funerarios de finales de ese siglo IV hasta el siglo VI, alrededor del cual y al interior se establece una necrópolis tardoantigua que iría desde los siglos VI al VI, incluso ya adentrándose en el siglo VII. Bueno, el primero de estos espacios funerarios, la necrópolis de inhumación de época hispano-romana, decir que, a pesar de que tan solo se documentaron 3 enterramientos, podemos decir que nos encontramos ante una necrópolis de inhumación, ritual funerario que ha sustituido en Hispania, en la península ibérica, a partir del siglo III, al ritual funerario de incineración. Es el que se estuvo practicando en el cementerio que ubicamos en la zona de San Vicente, entre los siglos I y principios del siglo III, siglos I y II o principios del siglo III. Pues bien, la causa de que no hayan aparecido más tumbas concernientes a este periodo no es que no las haya, es porque queda mucha zona sin excavar, lógicamente, y cuando lo hemos hecho, excepto en algunos puntos muy concretos que hemos llegado a la cota del sustrato geológico, pues se ha hecho al nivel de las estructuras funerarias de la necrópolis parroquial. Incluso en muchas ocasiones ni estas tumbas del cementerio medieval se han llegado a excavar. Donde hemos hallado, por ejemplo, estas tumbas, sí que se alcanzó la cota del sustrato geológico y estamos hablando de unas profundidades entre 0,75 y 0,95 metros, por ejemplo. Decir que la práctica funeraria de la inhumación, común desde el siglo III en la península, viene a sustituir a una práctica que se viene realizando en un ritual funerario que desde época romana republicana, basada en una tradición antigua, se viene practicando en el mundo romano. Pero ¿qué ocurre? A partir de estos momentos no puede ocupar las necesidades que supone un mundo romano que en estos momentos domina todo el Mediterráneo y a millones de personas de poblaciones con distintas culturas, lo que hace que se instaure el ritual de la inhumación. En cuanto a la tipología de estas sepulturas, decimos que son excavadas en fosa simple y en el momento de su hallazgo no tenían ninguna estructura que las contorneara perimetralmente, ni que las cubriera, ni que las señalara verticalmente. Pero en este sentido tenemos un elemento funerario que a partir de hoy, si pasan por allí, se pueden fijar en él. Depende de la luz que haya en el día, se verá mejor o peor. Es el muro de contención que tenemos en el atrio meridional de San Pedro, donde se sale del túnel y están las escaleras que comunican con el paso de peatones que va a tráfico. Pues bien, junto con numerosos fragmentos de lápidas del cementerio parroquial, pues hay una estela funeraria en granito de difícil lectura y transcripción, pero que sin duda estaría señalizando pues estas tumbas de inhumación de la necrópolis hispano-romana que nos ocupa. Dentro del ritual funerario, pues los cadáveres están orientados de oeste a este. Hay que decir que esta orientación es practicada desde el Bajo Imperio, desde el siglo III, y obedece sobre todo al culto solar que practicaban los romanos.
De hecho, no es que los cristianos la adoptaran como de nuevo esta orientación, sino que la habilitaran de la que ya estaban usando los romanos dentro de ese culto solar. Bueno, decir que los cadáveres están colocados en decúbito supino, boca arriba, con las extremidades superiores estiradas, el antebrazo bien flexionado sobre el pecho, sobre el abdomen, sobre la zona púbica y las extremidades inferiores también estiradas. Uno de los mayores problemas que plantean estas necrópolis de inhumación en esta época, en el siglo IV, es su adscripción religiosa, es decir, si son paganas o son cristianas. Dentro del mundo romano, en Roma, en el Mediterráneo oriental y central, los cementerios cristianos están realizados en buena parte en catacumbas o tienen una rica iconografía cristiana, lo que nos permite adscribirlos a ese momento. Sin en cambio, en la península ibérica la mayoría de las necrópolis de inhumación están a cielo abierto, con lo cual carecemos de esos elementos de la iconografía cristiana que nos permitan adscribir a un rito pagano o a un rito ya cristiano. Además, no encontramos elementos de ajuar. Desde el siglo IV los ajuares se reducen pues, a simples vasos cerámicos, vasos de vidrio, alguna moneda situada en la boca, simbolizando ese ritual pagano del óvulo de Caronte, o bien alguna ofrenda de tipo alimenticio. Estaba mal visto el ajuar por los juristas romanos que lo calificaban como un abuso, y eso se va a transmitir en el periodo siguiente con los cristianos, que tampoco van a adoptar la profusión del uso de ajuares, de manera que carecemos de, por ejemplo, de indumentaria, de armas ni equipo militar en los ajuares hispano-romanos de esta época. El área donde se han documentado las inhumaciones coincide con la zona de construcción de ese edificio funerario que vamos a ver a continuación, y además están superpuestas por las tumbas del cementerio de época tardoantigua, que también lo vamos a ver a continuación. Resumiendo, de esta necrópolis, para ello vamos a utilizar una interpretación un poco idealizada de lo que sería Ávila en esos momentos. Las murallas que aparecen ahí recortadas son las actuales, no serían así. En estos momentos incluso igual identifican algún edificio, reconocen algún edificio que existe ahora, pero para que nos hagamos idea, la ciudad tardorromana estaría ocupando esa zona nuclear que decíamos antes, en la catedral y alrededores, donde se ubican esos hallazgos junto con las zonas suburbanas que nos aparecen en estos momentos, algunas de las cuales ya hemos hablado al referirnos a esas zonas sepulcrales de la zona sur de Ávila. Pues bien, este cementerio romano de inhumación coincidiría con una de las vías de salida de la ciudad, de la Puerta del Alcázar, teniendo en cuenta que no sería la Puerta del Alcázar como es ahora, y tampoco la muralla. Sería un camino que pasaría por la zona donde se encuentra la necrópolis, la actual iglesia de San Pedro, iría a salir al camino viejo de Tornadizos. Muchos autores, investigadores, han querido ver esto como un pequeño ramal de una vía secundaria que, procedente de la región de Toledo, serviría como vía de penetración en la meseta norte. Si venimos de la zona de Tornadizos, este camino discurriría paralelo al río Chico. Antes de llegar al monasterio actual de Santo Tomás, cruzaría el arroyo Sequillo, donde hay un puente que actualmente se conserva en pie, y a partir del monasterio de Santo Tomás, en la actualidad, se bifurcaría en dos ramales. Uno subiría el escarpe hacia donde se encuentra ahora la iglesia de San Pedro y la de la Antigua, y entraría en la ciudad, y el otro discurriría hacia la vaguada natural que hay junto a la Daja. Antes de cruzar el puente romano, se volverían a juntar y, una vez traspasado, se bifurcarían, uno hacia Extremadura y el otro hacia Salamanca y Arévalo. Hay que decir que otra vía más importante quizás que esta discurriría paralela, que procedería de la región de Segovia y arribaría a la ciudad a través de la zona de la Basílica de San Vicente. Bueno,
Tenemos una serie de monumentos funerarios, unos restos de monumentos funerarios datados en los siglos IV y VI en la zona de San Pedro. Una vez amortizada esa necrópolis de inhumación, se construye de nueva planta un monumento funerario del cual tenemos constancia a nivel de cimentación. Tan solo se conserva una hilada de sillares de gran tamaño que formarían parte de los paramentos de este monumento funerario. La fábrica, pues, mampostería de granito de tamaño medio grande, concertado con mortero de cal. No hemos podido completar la planta en su totalidad porque estos restos se adentraban en parte bajo la calzada de adoquines que sube desde el parking del Mercado Grande, y en parte porque también la alteración y destrucción de esta zona es evidente. En este caso, vemos que los elementos que faltarían pues sería objeto de un expolio intencionado y selectivo, y sin ir más lejos vemos como, por ejemplo, la torre de la iglesia de San Pedro, o en la fachada occidental de la antigua, que es menos visible porque está un poco enmascarada por los edificios que hay ahora en esa zona, hay elementos pétreos de gran tamaño que sin duda procederían o bien del desmantelamiento selectivo de este monumento funerario o de otros edificios, bien funerarios o civiles, que hubiera en la zona. Hemos dicho que, a pesar de no documentar esa planta en su totalidad, pues podemos decir que contamos con 22 metros longitudinales, una anchura entre 0,70 y 1 metro aproximadamente, y un alzado de 0,80 metros. El edificio se construyó a partir del sustrato geológico. Aparte, ante la falta de la sumación total de los muros, no hemos podido determinar ni su orientación ni su tipología. En cuanto a la tipología, pues parece que con una de las estancias que hemos delimitado completamente, una estancia cuadrangular, en la diapositiva anterior se ve mejor, de unos 2,70 o 2,40 por 1,75, creo recordar aproximadamente, que además tiene una tumba en posición privilegiada, que hablaremos ahora a continuación, pues parece que ese edificio tendría una forma de planta de cruz latina. Sin embargo, este tipo de monumentos funerarios, cuando los construían, iban creciendo con la adición de espacios como este y no tenían una planta determinada de inicio. En cuanto a su orientación, pues bueno, decir que en un principio los templos paganos durante el Imperio tenían la puerta de acceso abierta al oriente, no a occidente como lo tenemos ahora, de manera que, en referencia a ese culto solar que ya hemos hablado de él cuando nos hemos referido a la necrópolis de inhumación, el sol les entrara de cara. No obstante, Vitruvio, en su obra del siglo I a.C., ahí nos dice que los templos romanos están orientados oeste-este. No obstante, en cualquier caso, el rezo tradicional lo hacían los romanos hacia oriente, en lugar de la salida del sol, y hacia allí dirigían las ofrendas. Hemos visto cómo hay edificios ya de este incipiente cristianismo de los siglos IV y V que no tienen esa orientación oeste-este. Esto es debido a que en un principio son monumentos funerarios, como este caso, son martiria, y con la evolución en el tiempo, sobre todo a partir del siglo V, se transforman, también tienen uso litúrgico, con lo cual comparten esa función funeraria litúrgica, pero no tienen la orientación canónica, por así decirlo, de los templos cristianos, que ya encontramos en la mayoría, en todos los templos prerrománicos y románicos, no solo de la península, sino de toda Europa. Hay que decir que esta orientación, como decíamos antes para las tumbas, probablemente sea una adaptación de ese culto solar que ya utilizaban los romanos. En cuanto a la estratigrafía de estos muros, de estos paramentos, decir que se encuentran cubriendo la necrópolis de inhumación del siglo IV y que, a su vez, está profundamente alterada por la necrópolis parroquial que se construye en los alrededores ya a partir del siglo XII. Tiene una serie
de enterramientos, tanto al interior como ad santos, alrededor de sus muros, lo que ha impedido que llegue hasta nosotros la existencia de pavimentos asociados a estos muros. No obstante, tenemos constancia de un nivel arqueológico datado en estos momentos en el flanco occidental, pero precisamente allí es donde se excavaron las tumbas de la necrópolis tardoantigua, que a partir del siglo V se comienza a situar tanto al interior como alrededor de este monumento funerario. Otro nivel tuvimos la suerte de localizar, de documentar junto al ábside central de la iglesia de San Pedro, un nivel en el que se excavaron las primeras tumbas del cementerio románico y la zarpa de cimentación de la cabecera del templo. Por el material arqueológico que hallamos, lo fechamos en los siglos V y VI. Bueno, muy numerosos han sido los hallazgos, y a la vez importantes, aunque han aparecido muy fragmentados, de revestimiento de estuco pintado al interior de los muros de este monumento funerario. Además, coincide con la zona más alterada donde se excavaron las tumbas tardoantiguas del cementerio medieval y las alteraciones propias de las infraestructuras de riego, alumbrado, etcétera, que hay en toda zona urbana. Esto nos estaría hablando de que si este estuco estaba revistiendo este monumento funerario, si pertenecía esa decoración al momento constructivo o a un momento decorativo posterior. Además de los estucos pintados, muy importantes son los fragmentos de mosaico. Se localizaron unos 38, además de unas 50 teselas. Las vemos en pasta vítrea azul y verde, en cerámica roja, arenisca amarillenta, y lo que nos están diciendo estos fragmentos de estuco, pues bien, que pertenecían a una lauda funeraria de un personaje ilustre, o bien que formaban parte del pavimento de un templo pagano o de un edificio civil de época anterior a la construcción de este monumento funerario. ¿Qué enterramientos se van situando tanto al interior como alrededor de este edificio? Pues bueno, el más importante es una tumba que hay en posición privilegiada, situada en esa estancia que hemos delimitado. Si consideramos la nave orientada oeste-este, estaría situada al norte, en el flanco norte de este monumento, y es lo que nos permite la ubicación de esta tumba afirmar que se trata de un edificio con fines funerarios, lógicamente. Está situada, como he dicho, en la longitudinal, de planta rectangular, construida con lajas de pizarra, no tenía ninguna cubrición cuando se excavó, está trabada sus paredes o bien con arena, con ripios de granito, con fragmentos de material latericio, bien sea ladrillo o teja curva, y decir que la inhumación que se encontraba al interior estaba en posición articulada, pero se encontraba alterada, sobre todo en la zona de la cabecera, por la construcción precisamente ahí de una tumba del cementerio parroquial. Aunque hay que decir que en conjunto las tumbas de este cementerio parroquial casi en todo momento respetaron las tumbas pertenecientes a los cementerios de época anterior. Pues bien, sabemos que fue reutilizada la tumba, al menos en una ocasión, porque encontramos huesos largos de las piernas situadas en la parte inferior de la tumba y una bóveda craneal junto a la última inhumación, posiblemente situada ahí porque había una relación de parentesco. Decir que al interior de esta tumba se encontraron también numerosos fragmentos, bien de objetos de vidrio, ungüentarios, vasos, etcétera, bien de revestimientos de estuco pintado y también de teselas y algún fragmento de mosaico. La presencia de este enterramiento es lo que nos ha llevado a decir que este edificio en origen fue un monumento funerario. A partir de esta tumba, pues se van a situar al interior del edificio otros enterramientos. Es la necrópolis de época tardoantigua. Están realizadas con material reutilizado de época romana, material latericio, tégula, ladrillo, y hay que decir
que no excavamos ninguna, sino que las identificamos, las documentamos a nivel de las estructuras funerarias. Es la causa de que no sepamos si están orientadas sur-norte, como esta tumba en posición privilegiada, norte-sur o sur-norte. Hay una que sí que se orienta oeste-este y luego alrededor se van asociando una serie de enterramientos de esta época, sobre todo infantiles, con las orientaciones que mandaba la adaptación a los paramentos. Decir que esta necrópolis tardoantigua ocupa unas zonas con más densidad que otras, las zonas de más densidad donde se encuentra este monumento funerario, pero también junto a la cabecera de la iglesia de la Antigua, donde se encuentra el acceso a la actual residencia de Miravalle, pero también tenemos enterramientos de estos momentos en otras zonas, un poco más distantes, más alejadas, concretamente junto al arsidiolo meridional del Templo de San Pedro y bajo en la intersección del arsidiolo septentrional y el ábside central del Templo de San Pedro. Asimismo, también en el lienzo meridional se halló una tumba de esta cronología. Más restos constructivos, edilicios, posiblemente funerarios, pues inmediatamente al este, también documentados a nivel de cimentaciones, en mampostería irregular de granito. Hemos identificado, aunque están incompletos, al menos una estructura rectangular. Este edificio, lo más importante es que se documentó asociado a él los restos de un pavimento, mejor dicho, de la solera de un pavimento en mortero de cal. Lógicamente, sobre esa solera iría un pavimento, cuando menos, de barro. Son muy importantes los pavimentos cuando los encontramos asociados a muros, no solamente en esta época, sino en todas, porque según su tipología nos pueden decir a qué se dedicaba ese edificio. Por ejemplo, cuando tenemos un pavimento de cantos, un encantillado, pues podemos estar hablando de una zona a cielo abierto, por ejemplo, un patio o un zaguán, pero cuando hay un pavimento de barro, o en este caso una solera de mortero de cal sobre la que sin duda se asentaría un pavimento de barro, pues nos está indicando que es una construcción con una finalidad distinta y más cuidada. Una vez arrasados, estos muros en sus paredes se embuten, se incrustan unas tumbas del periodo tardoantiguo, construidas con elementos latericios, como hemos dicho antes, tégula, ladrillo, incluso al exterior de sus muros, a santos, como ocurría con el otro monumento funerario, hay una tumba colectiva de al menos 4 individuos. No podemos dejar de hacer referencia a las intervenciones de Pilar Barraca en esta zona de San Pedro, concretamente la que realizó en 1987-89, sacó a la luz los restos de un ábside paralelos a la cabecera actual de la actual iglesia de la Antigua, que muy similares a los anteriores, construidos también en mampostería de granito, concertados con mortero de cal, a los cuales también se asociaba en algunas zonas los restos de esa solera de mortero de cal que sobre ella iría un pavimento. También hay una serie de tumbas asociadas al exterior. Se trata de sepulcros visigodos, aquellos que tienen al interior de sus esquinas esos recodos que los identificamos ya en el siglo VII, y a la vez hay otro sepulcro bajo el paramento de la actual iglesia de la Antigua. Decir que también se recuperaron infinidad, del orden de 360 fragmentos de enlucido, de estuco pintado en diversos colores, rojo y negro, amarillo, azul, etcétera. También fragmentos de mosaico, y su excavadora, Pilar Barraca, lo interpretó como los restos de un barrio suburbano del siglo IV, transformado por la instalación de una comunidad religiosa con su correspondiente iglesia, que se va a mantener hasta el siglo XII en la misma ubicación de Santa María de la Antigua. Para terminar, ¿cuál sería la interpretación de todos estos restos funerarios? Pues bueno, decir que la falta de documentación de los restos en su totalidad nos impide dar una definición morfológica completa.
tampoco podemos determinar, como hemos dicho, su orientación oeste-este para ese edificio, para el monumento funerario, siempre y cuando la estancia que se añade al norte no estuviera dándonos la orientación norte-sur, los otros restos ligeramente noroeste-sureste, los restos documentados por Pilar Barraca oeste-este, bajo la antigua. Por otra parte, el hallazgo de esa sepultura en posición privilegiada nos determina a la hora de determinar la función funeraria de estos edificios es fundamental. Aunque sabemos muy poco sobre los parámetros litúrgicos a los que sirvieron los primeros edificios cristianos en estos siglos IV y V, ya que no se conserva ningún texto, podemos afirmar que la arquitectura cristiana hispánica en estos momentos sirve, sobre todo, por no decir exclusivamente, a intereses funerarios. En cuanto a su cronología, bueno, podemos decir que la construcción que nos ocupa obedecería al auge constructivo que en estos momentos tiene lugar respecto a los edificios funerarios, asociados a su vez a zonas sepulcrales, ubicados en zonas suburbanas, extramuros, y que supuso, en la etapa de los siglos IV al VI, pues supuso una nueva etapa constructiva y urbanística. Tiene lugar la aparición en estos momentos de la arquitectura religiosa, son las basílicas, las memorias, las martiria, episcopium, que en ocasiones son erigidas empleando espolia procedente de edificios públicos y paganos de épocas anteriores. Evidencias que, por ejemplo, de estos edificios que podrían poner en relación con esa cantidad de fragmentos de estuco pintado de mosaico que hemos hallado. Por contra, ya en el siglo V podemos decir que aparece esa dualidad de la funcionalidad religiosa, es decir, los edificios, además de ser funerarios, van a ser edificios litúrgicos. En estos momentos, la prioridad constructiva, ex novo, ya no se encuentra en los edificios funerarios, sino que se va a basar en los conjuntos episcopales y monásticos, de los cuales conocemos únicamente por los textos. Por mencionar un paralelo fuera de las fronteras de la ciudad y salvando las diferencias, lógicamente, tendremos la necrópolis tardoantigua en la carretera de Carmona, en Sevilla, también situada a las afueras de la ciudad, en un alto, junto a una vía que comunicaba entonces Hispalis con Córdoba. Está formada por cantidad de enterramientos, tanto en fosa simple como en monumentos funerarios, pero además estos monumentos funerarios ofrecen plantas y tamaños, tipologías diferentes, de los que son cuadrangulares de pequeño tamaño, otros rectangulares, otros con cabecera absidial, incluso con cabecera en arco de herradura. Podemos decir aquí que faltaría en esta necrópolis el martirium o la memoria o el centro de culto relacionado con algún mártir, ya que durante la antigüedad tardía las áreas cementeriales se van a asociar a este tipo de edificios. Por lo tanto, en Ávila tenemos los elementos que caracterizan el paisaje funerario en estos momentos. La perduración de un área cementerial consolidada desde esos finales del siglo III, siglo IV, su localización extramuros, hablando de una hipotética cerca romana y junto a una vía de salida importante de la ciudad, y con la monumentalización durante la tardoantigüedad, como hemos visto, con ese edificio funerario. Todo esto nos hace interpretar que, al igual que en el caso de la necrópolis de la carretera de Carmona, en Sevilla, nos falta el edificio referencia alrededor del cual, según era lo que se practicaba en la antigüedad tardía, se instalarían todas estas zonas funerarias, que es la basílica martirial. Quién sabe si debajo de la iglesia de San Pedro o debajo de la iglesia de Santa María la Antigua se encuentran los restos de esa basílica martirial. No faltan los hallazgos dispersos en las distintas excavaciones que se han dicho, a base de molduras, de elementos, pilastras decoradas y una placa paleocristiana que se halló en los alrededores de San Pedro, fechada en esos siglos IV y V. Esto posiblemente, lógicamente, asociado a este complejo funerario, habría o bien un complejo episcopal o una basílica o un martiria, como era común
durante la Edad Tardía y en torno a las cuales se articulaban la mayoría de las necrópolis. Pues muchas gracias por su atención.